Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 7:50 y vamos a hablar de un tema de coyuntura que nos ha tenido pues hablando en los últimos días y es la situación de la vicepresidenta de la República. Aquí estamos con el doctor Ismael Quintana hablando por internet y decía, todo esto pasa por escoger mal. ¿Qué tal, doctor Quintana? Bienvenido. Y bueno, ¿cómo vemos esta situación de la vicepresidenta Verónica Abad? Bueno, buenos días, Verónica. Un saludo, obviamente, para usted, para quienes nos están también, pues, escuchando y mirando a través de Radio Sucesos. Y yo creo que hay que esperar con mesura a ver qué va a pasar al mediodía de hoy. Es decir, evidentemente, por una inmunidad que la Constitución le entrega tanto al presidente como al vicepresidente de la República, los procesos penales que se quiera seguir en contra de ellos mientras desempeñan el cargo quedan en manos no de la Fiscalía, no de la Corte Nacional de Justicia, que es el juez de fuero, sino, De guste o la no, en Asamblea manos de los Nacional. políticos. Entonces, digamos que ahí nosotros tenemos básicamente dos escenarios. Si es que hoy se respeta lo que dice el artículo 120, número 10 de la Constitución, que es que para que se inicie el enjuiciamiento penal contra un vicepresidente de la República, se necesita la autorización parlamentaria con el voto conforme de los 2/3 de sus integrantes. Nosotros tenemos hoy básicamente dos posibilidades. La una, evidentemente, que haya una moción. Me imagino que los legisladores de ADN así lo harán. Mocionarán que se autorice el famoso Ujú. levantamiento de la inmunidad, es decir, que finalmente la Asamblea autorice a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía a procesar a la vicepresidente de la República, para lo cual, insisto, se requerirán 92 votos. Esa es la Así es. primera alternativa. Si hay los 92 votos, el efecto de eso será que entonces el día lunes, que tentativamente se tiene ya una fecha de convocatoria de audiencia de vinculación, Ujú. se podrá instalar esa audiencia y el proceso continuará su curso normal. Insisto, si es que hay autorización expresa, ¿no? Así La es. otra alternativa es que alguien entonces mocione negar la autorización, pero tendrá que ser una negativa expresa. Si no podemos entrar, ya voy a decir por qué, en este debate que se dio en diciembre del Ujú. año anterior a propósito de un improcedente pedido que formuló este juez que fue muy cuestionado, juez Rivera, para el caso de Jorge Glass en su vinculación con el tema reconstrucción de Manabí. Entonces, la segunda alternativa es que si no hay los 92 votos, algún legislador tendrá que mocionar Para que se niegue. expresamente que se niegue, insisto, expresamente la autorización para el Para esto enjuiciamiento solamente penal se necesita y se 70 votos, requerirá ¿no? para eso 70 votos, mayoría absoluta. Entonces, en esto no hay espacio a estas interpretaciones que veo que hay gente que le empieza a dar de que, no, es que si no hay los 92 votos, hay una aceptación tácita y por lo tanto la jueza Camacho el día lunes puede instalar la audiencia y el proceso penal se puede instaurar en contra de la vicepresidente. No, el artículo 120 de la Constitución es claro. Para Ujú. enjuiciar se requiere autorización. Si no hay esa autorización, que en términos procesales es un requisito de procedibilidad, el proceso penal nos caiga pésimo o nos caiga súper bien la vicepresidenta de la República, no va a poder iniciar. O sea, Entonces, no hay no un hay este escenario lugar de de una que autorización ni tácita. se niega ni se autoriza y queda ahí y A ver, que queda eso, en manos de la digamos, jueza Daniela Camacho en los decidir. hechos eso puede darse, porque eso ya ocurrió en diciembre del año Ujú. anterior con el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo que pasa es que ahí me parece que hay legisladores desubicados que no entienden que el caso de Jorge Glass no puede ser comparado con el de Verónica Abad. Porque en el caso de Glass, muchos que dijimos en su momento, es que la Asamblea no tiene competencia para autorizar el procesamiento penal de alguien que ya no ejerce la vicepresidencia de la República. Por eso yo empezaba esta conversación con usted diciéndole que esta inmunidad les protege mientras ejercen el cargo. Dejan el Claro, cargo, se acabó la inmunidad. así es. Entonces, cuando vino el tema reconstrucción de Manabí,
la fiscalía tuvo un argumento muy fuerte para decirle al juez Rivera, no necesita usted pedir la autorización a la Asamblea Nacional, porque el señor ya no es vicepresidente. Sin embargo, este juez envió el pedido a la Asamblea y la Asamblea sentó este mal precedente de no hay ni los 92 votos para autorizar, ni los 70 para negar expresamente. Entonces dijeron, bueno, ahí vea la Corte Nacional de Justicia lo que quiera hacer. En realidad, ese fue, insisto, un precedente malo, porque en ocasiones anteriores, yo recuerdo que con el caso de Correa, cuando ya dejó de ser presidente, también hubo un pedido en la Asamblea, me parece que esto fue en el 2018, y la Asamblea en ese momento me parece que era presidida por, no me acuerdo si era la presidencia de Elizabeth Cabezas o de César Litardo, pero en una de esas dos administraciones, la Asamblea hizo lo correcto, es decir, le devolvió el pedimento a la Corte Nacional y dijo, señor, el presidente, el señor Correa ya no es primer mandatario, ya no tiene la inmunidad, usted decida si vincula o no o procesa o no al exmandatario. La Asamblea no tiene competencia. Entonces, en el caso de Glass, esperábamos Claro. que se siga ese mismo antecedente, pero se generó esta cuestión. De todos modos, insisto, el caso de Glass no es el mismo de Verónica Abad. Verónica Abad al día de hoy está en el ejercicio del cargo, por lo tanto goza de esa inmunidad y la Asamblea hoy yo creo que responsable, sensatamente, le tiene que dar una respuesta al país, es decir, ¿hay o no hay expresamente la autorización para el enjuiciamiento penal? Amigos, 7:56 de la mañana conversamos con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, y justamente lo que estamos hablando es la situación de la vicepresidenta Verónica Abad. Hoy la Asamblea Nacional, para quienes no están al tanto, ha sido convocada de una sesión virtual que además de reservada para resolver esta petición para ver si se autoriza o no avanzar con el proceso penal contra la vicepresidenta Verónica Abad por este presunto delito de concusión. Bueno, es difícil predecir lo que puede pasar, Claro. pero también va a ser difícil que el gobierno consiga esos 92 votos, eso ya haciendo un análisis político muy breve. En todo caso, si es que la Asamblea tampoco llega con los 70 votos para negar esto, el tema quedaría allí. O sea, la jueza Daniela Camacho no podría decidir qué va a pasar con este proceso penal, sino que tendría que acabarse el periodo de vicepresidenta Efectivamente. y allí sí poder, obviamente, proceder a este enjuiciamiento. Sí, ahí hay varias cosas, digamos, ¿no? que se prestan para el análisis. Lo primero, efectivamente, el gobierno tiene 34 integrantes de su bancada, con 34 votos no llegamos a ningún lado. Así es. Bastará entonces con que la bancada correísta que tiene 48 curules diga que no autoriza para que nosotros en matemáticas frías, digamos de 137 menos los 48 nos dan 89 votos. Incluso aunque el resto de bancadas dijeran sí, vamos por la autorización del enjuiciamiento penal, si el correísmo no apoya la moción de levantamiento de la inmunidad, llamémoslo así, se Ujú. acabó el asunto, no hay 92 votos. Entonces, si es así, entiendo que alguien mocionará al otro. Yo insisto, la Asamblea debe tomar una decisión. Ahora, si es que vienen con la de Poncio Pilatos, que es decir, no hubo ni lo uno ni lo otro, porque ese es un escenario que en la realidad puede llegar a darse, Claro, ya se se dio lavan con las Glass. manos. Evidentemente ahí yo creo que la interpretación está muy clara, no hay autorización, no significa, por supuesto, que la Asamblea negó tácita o Claro. implícitamente el pedimento de la jueza Camacho, por ahí tampoco va la cosa, pero no hay el requisito de procedibilidad. ¿Ya? Entonces, si no hay ese requisito, sencillamente el efecto jurídico, y ahí vamos al otro que usted decía, es que el tema volverá a la Corte Nacional. Evidentemente, no se puede instalar la audiencia de vinculación en contra de la vicepresidenta de la República. La doctora Camacho tendrá que devolverle el expediente al juez de primer nivel, porque evidentemente en ese caso, al no haber el requisito de procedibilidad, no hay funcionario de fuero de Corte Nacional que pueda ser sometido al juzgamiento. La doctora Camacho ya no sería competente para conocer el caso. Incluso la propia fiscal general del Estado tendría que devolver el expediente fiscal al fiscal de origen, que me parece que es este fiscal de apellido Alarcón. Ruego me disculpen si no me acuerdo, no hago derecho penal, entonces no estoy muy familiarizado con los fiscales. Y claro, la pregunta es entonces, ¿esto quedaría en la impunidad si es que la Asamblea hace la de Poncio Pilatos o le niega Claro. expresamente a la función judicial la posibilidad de procesar este hecho? La respuesta es no, porque, como decíamos, la inmunidad le protege mientras ejerce el cargo. Así La es. señora Abad va a dejar de ser vicepresidente,
Y ahí en sí, podría 2025, el procederse. 24 de mayo. El 25 de mayo la Fiscalía es absolutamente libre de procesar a la señora Abad si es que así lo estima, ya no habría inmunidad, ya no sería necesario el pronunciamiento de la Asamblea Nacional y por lo tanto la Fiscalía puede ir por ella en un proceso paralelo. Ojo, no es que el caso Nené se acabó. Claro. Caso Nené, en ese escenario hipotético que planteamos, de que se devuelve al juez de instancia y al fiscal Ujú. inferior, el proceso avanza respecto del señor Barreiro y entiendo que hay elementos para vincular a un asesor o colaborador de la señora Abad. Entonces, en ese caso, respecto de ellos, el proceso avanzará. Y lo que ocurrirá es que luego, si es que Fiscalía realmente estima que hay elementos de convicción para formularle cargos a la señora Abad, ya cuando se despoje de su cargo, la podrá eventualmente procesar. Es más, la concusión es un delito que se juzga en ausencia y que además es imprescriptible según nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, ningún problema en procesar en lo posterior. Ahora, si la Asamblea no, digamos, no niega o se queda ahí el tema, la vicepresidenta igualmente podría quedarse encargado de la presidencia si es que resulta así, ¿no? Bueno, eso está por verse, porque como que la Procuraduría congeló un poco, me parece a mí, su pronunciamiento hasta ver qué, pienso Claro. yo, qué pasa, al menos el día de hoy. Yo pienso que si el día de hoy hay una negativa expresa o no hay los 92 votos, y entiendo que el gobierno obrará con sensatez de no pretender creer que sin los 92 votos igual se puede activar el proceso penal. La Fiscalía lo tiene claro, pero entiendo que el gobierno, y espero que lo tengan también claro, entonces yo me imagino que ya se reactivará lo otro. Yo creo que esa respuesta depende del procurador. En términos generales, por supuesto, si es que no hay procesamiento penal en Claro. contra de la vicepresidente, ella mantiene el cargo, conserva su Pese a cargo que de está vicepresidente, investigada por pese a que convicción. Fiscalía tiene elementos para acusarla, pero como no habría la autorización de la Claro. Asamblea, de momento no Ujú. habría cómo procesarla. En ese escenario, por supuesto, la Constitución, ¿qué es lo que indica? Artículo 146, ante ausencia temporal o definitiva del jefe del Estado, quien la reemplaza, y en esto no hay para dónde perderse, es en este caso la vicepresidenta de la Claro, República. de Ahora, reemplazarle le el tema caiga de mal la con campaña caiga. electoral es el otro debate, ¿no? Digamos, yo tengo ahí una posición que sé que no es la posición de otros colegas que hacen constitucional, y mi postura es, en este caso, sí coincidente con la del gobierno, lo debo decir. Yo sí soy de los que piensa que Noboa en este caso, por una sentencia interpretativa de la Corte, no va a una reelección, él está completando el periodo, eso no lo digo yo, No lo dice tiene el que fallo de pedir la Corte. licencia a su criterio Y de yo soy de facultad. los que piensa que él no está dentro del supuesto del artículo 93 del Código de la Democracia. Entonces, si es que el procurador absolviera la consulta en ese sentido, aunque Verónica Abad permanezca en el cargo, al no tener la obligación Novoa de acogerse a una licencia mientras hace la campaña, él conservará el cargo de presidente de la República. Es decir, en eso yo creo que ya el procurador tendrá también que ir dando luces, ¿no? Sí, sería también un tanto complejo, lo digo ya en términos más políticos que jurídicos, que haya una vicepresidente que está señalada por fiscalía por un delito grave contra la eficiencia de la administración pública, pero no le están acusando de cualquier cosa, es concusión. Y que llegue a la presidencia de la República en esas condiciones y además pretendiendo hacer en 30 o 45 días de campaña electoral lo que dice que va a hacer, o sea, que quiere bajar el IVA, que el tema de los subsidios, evidentemente buscará nombrar sus propios ministros, es decir, Ajá. digamos ya en las circunstancias políticas en las que se encuentra la relación tan estropeada entre jefe de Estado y segunda mandataria, el país saldría perdiendo de esta disputa, ¿no? Entonces yo creo que por el bien del país el procurador, ¿no? Yo el tema, digamos, penal sí que lo dejo ahí, un análisis más Así es. mesurado, porque hay que esperar a ver cuáles son los elementos de convicción de fiscalía, pero el procurador yo creo que nos tiene que dar ya una respuesta, sea la que sea. Novoa, ¿debe o no debe acogerse una licencia sin sueldo? Ah, porque antes de este tema del enjuiciamiento penal, de este proceso que se le investiga a la vicepresidenta, estaba este debate, ¿no? Si debe pedir el presidente Noboa licencia o no. Y bueno, muchos coinciden en realidad es que sí debe pedir porque sí se trata de una Sí, reelección. sí. No es que puede ser presidente de 8 a 5 y después a partir de las 5 hacer campaña. Es complejo. Claro que va a ser muy complejo separar los dos roles, ¿no? De hecho, lo vimos con Correa, es que Ecuador ya vivió esto. Pero lamentablemente para los amigos que dicen que este es un tema que está en la Constitución,
Vea, desde 2008 se eliminó una norma que sí existió en la Constitución del año 98, artículo 100. La Constitución de 98 sí les exigía a los Ujú. dignatarios de elección popular acogerse a un régimen de licencia desde la inscripción de la candidatura y hasta que culmine el proceso electoral. Es decir, era en todo el proceso electoral la licencia y obviamente operaban las reglas de reemplazo. Al señor Correa se le ocurrió que esto era una tontería y había que eliminar. Yo no estoy de acuerdo, por si acaso, desde lo democrático, en que haya un funcionario de elección popular que ejerciendo el cargo simultáneamente sea candidato. Yo no estoy de acuerdo desde lo democrático, pero yo no escribí las reglas. Es decir, la Constitución de 2008 no exige licencia por si acaso, la eliminamos. Entonces, si vamos a lo que otros colegas apelan, que es al espíritu de la norma, ¿no es cierto? El espíritu de la norma o la historia de la norma constitucional nos hace ver que el constituyente quiso expresamente no volver a incluir algo que sí estaba en la constitución precedente. Luego el Código de la Democracia es apenas reformado en 2020, donde se incluye esta reforma. Y la norma exige, entre otras, una condición que es muy clara, reelección. Y por eso para quienes celebraban el pronunciamiento del Consejo Electoral, yo creo que no lo leyeron con detenimiento. A mí me parece que el Consejo Nacional Electoral hace días le bajó de pechito el balón al Procurador General del Estado, como quien no le dice nada y le dijo todo, le dice dos cosas fundamentales. Uno, señor Procurador, yo, evidentemente el Consejo Electoral le dice, yo no tengo competencia ni Competencia. atribución para interpretar la ley, y es correcto, el CNE no es órgano de Ujú. consulta ni de interpretación. Pero le dice, en todo caso, mi opinión, aparte de decirle que yo no puedo interpretar la norma, se basa en dos cosas. La primera, usted tiene una sentencia interpretativa de la Corte y se lo dice el CNE. Y esa sentencia del año 2010 regula los casos de reelección en contextos de elecciones anticipadas a propósito de una muerte cruzada. Lo debe tener en cuenta. Y dos, señor procurador, la ley tiene que ser interpretada en su sentido literal. Ya es, digamos, una posición que al procurador le da luces, porque es lo que muchos hemos dicho, aquí no hay necesidad, regla básica de interpretación jurídica. Cuando el contenido de la norma es claro, no se atenderá a su espíritu, se atiende a su literalidad, ¿cierto? Entonces la norma me dice reelección. Y si hay un fallo de la Corte que regula Ujú. cómo deben computarse los periodos de elección y reelección luego de una muerte cruzada, que es de donde proviene la elección de Daniel Noboa, me parece que, digamos, la respuesta está muy clara, ¿no? Yo sé que, a mí me parece que desde lo jurídico el tema está muy claro, desde lo democrático, desde el lado del principio de igualdad, por supuesto que yo acojo los señalamientos que hacen otros y estoy de acuerdo, es decir, no se juega en igualdad de condiciones respecto de otros candidatos, pero yo tampoco soy legislador, entonces vaya y dígales a sus amigos de la Asamblea que cuando reformen las leyes las hagan revisando la jurisprudencia de la Corte. Pues si no nos Eso, pasa esto. básicamente. Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra después del mediodía cuando la Asamblea dé paso o no a este enjuiciamiento penal por la vicepresidenta Verónica Bacino, pues habrá que esperar lo que dice la Procuraduría General del Estado, ¿no? Que ahí está pendiente ese pronunciamiento para ver si el presidente Nova le encarga o no el puesto. Bueno, cosas que pasan Así por es, escoger veamos qué mal. pasa.